Y ahora la entrevista de Hechos AM con Manuel Burgos. Así es, estamos en el día lunes 4 de marzo, estamos comenzando la semana y vamos a comenzar con un tema muy interesante, un tema que a usted seguramente le interesa. Vamos a hablar sobre la situación de la niñez en El Salvador y las situaciones que le afectan a este grupo poblacional. Para ello hemos invitado a representantes de Plan Internacional para que nos den su punto de vista sobre esas situaciones. Pero comencemos poniendo algunos hechos en contexto, luego saludamos a nuestras invitadas de hoy. Hoy lunes 4 de marzo a las 6 de la tarde, los diputados de la Asamblea Legislativa están convocados a sesión plenaria extraordinaria con el fin de desaforar al magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil de San Salvador, Jaime Eduardo Escalante Díaz, señalado de agredir sexualmente a una menor de 10 años. Dentro de la comisión encargada de estudiar su caso, se expuso cómo sucedieron los hechos el 18 de febrero de 2019. Esa persona se le acerca lentamente y sin decirle nada, la agarra de los hombros, la toca de su vulva con la mano, procediendo este sujeto a deslizarle la mano hacia arriba de su parte genital, observando que dicho sujeto movía su cabeza como diciendo no rápido. Luego este señor salió corriendo al ver la presencia de una señora quien le gritó a su madre, recordando que había dicho, ese hombre le tocó a su niña. En ese momento expresa la menor que ella se quedó congelada de miedo, asustada. Esta versión fue refutada por la abogada de Escalante ante los diputados. El magistrado Escalante niega categóricamente las acusaciones formuladas en forma pública y niega los hechos contenidos en las estudiantes juicio formuladas. El día 18 de febrero del corriente año, aproximadamente a las 16 horas, mientras el magistrado Escalante Díaz realizaba diligencias personales, sufrió un percance vial. Dado que las condiciones habían provocado una fuerte alteración, fue advertido por una de las personas de la misma comunidad que mejor por su propia seguridad se retirara del lugar. En efecto, el primero procedió, el magistrado Escalante Díaz procedió a retirarse del lugar, dejando el vehículo que conducía con sus bienes. Jaime Eduardo Escalante Díaz horas antes había hecho pública su renuncia al fuero, situación que los diputados refutaron argumentando que podía renunciar a su cargo, mas no a los beneficios que éste le traen, y se debía seguir el proceso como está estipulado en la ley. Hace unos años, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública publicó un informe de violencia contra las mujeres en el cual se revelaba que entre 2015 y 2017, cada 24 horas, al menos 13 mujeres eran víctimas de alguna forma de violencia sexual en el país. Solo en ese periodo, las autoridades destacaron un incremento de las víctimas de violencia sexual en un 14.7%. En 2015 hubo 5.325 mujeres víctimas de violencia sexual, 5.602 en 2016 y 6.108 en 2017. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, continuamos analizando esta situación que afecta tanto a las niñas como a las mujeres salvadoreñas. Comenzamos. Así es, comenzamos y le damos la bienvenida a Carmen Elena Alemán, directora de Plan Internacional El Salvador. Carmen Elena, un gusto que nos acompañe nuevamente aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Bueno, muy buenos días, gracias por el espacio. Realmente es un tema muy relevante que estamos muy contentas de compartir con la población. También está con nosotros Yesenia Segovia, asesora nacional de género de la niñez de Plan Internacional. Buenos días, gracias por la invitación y aquí estamos a la orden para cualquier aclaración o cualquier información que se requiera. Bueno, vamos a tomar como base esta situación que ocurrió el 18 de febrero, para ser específico, cuando se dio el señalamiento contra este magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil de abusar o intentar agredir sexualmente a una niña. Hasta ahora el caso ya fue tocado por la Asamblea Legislativa, donde se está definiendo si le retiran o no el fuero constitucional del que goza, y mientras se sigue una investigación de los hechos. ¿Qué dicen o qué lectura hacen ustedes como Plan Internacional de esta situación, de esta agresión sexual que se presume se cometió contra esta niña? Y bueno, situaciones que ustedes han denunciado antes, datos que han puesto sobre la mesa de abusos sexuales en El Salvador. Primeramente, tenemos que reconocer el actuar de las instituciones. Este caso, como sabemos, ha sido un caso bastante único, complejo, por tratarse de un magistrado, ¿verdad? Que obviamente requiere todo un proceso de desafuero. Inicialmente, cuando vimos todo el proceso que se tenía que seguir, nosotros como Plan Internacional hemos dado mucho seguimiento al caso. Se estimaba que alrededor de 1 o 2 meses se podría tardar en que este proceso fuera determinante para lograr un desafuero, ¿verdad?
Creo que la incidencia que hemos hecho las organizaciones de la sociedad civil, la observación de la población ha sido bastante clave en este caso, y creo que eso estamos totalmente satisfechas porque hemos tenido diferentes pronunciamientos. ¿Qué ha pasado entonces? Reconocemos el actuar inicial de la Policía Nacional Civil porque fue inmediatamente en que recibió una denuncia que actuó, ¿verdad? Y además siguió un procedimiento adecuado sabiendo que era un magistrado y lo fue a entregar al señor magistrado a la Asamblea Legislativa. Luego la Asamblea Legislativa, bueno, procedió sabiendo que siendo un magistrado tenía que seguir un proceso de desafuero, pero lo interesante fue que luego la Fiscalía empezó a demandar y a solicitar que se siguiera ese proceso de desafuero en la Asamblea Legislativa. Como sabemos, la Asamblea Legislativa ya formó una comisión de antejuicio y ya se dio un resultado en que el señor magistrado ya es desaforado. De hecho, esta tarde se tiene como lo explicaba el reportaje, una sesión ya de confirmación para el desafuero, pero el desafuero ya está dictaminado y ya se puede empezar con un proceso. Ahora, ¿qué es lo que viene, verdad? Y también eso es lo que también se vuelve interesante para seguimiento, y es que la Fiscalía General de la República ya inicie con el proceso de investigación como cualquier ciudadano y ciudadana debe de enfrentar. Y vamos a estar también atentos a este proceso, ¿verdad? Se han manejado muchas versiones diferentes del caso, ¿verdad? Y bueno, le corresponderá entonces a la Fiscalía determinar si realmente el agresor que en este momento está siendo acusado como agresor efectivamente lo fue. Pero eso ha abierto un debate sobre el tema del fuero y en qué caso se debería de aplicar. Una de las primeras peticiones es que para delitos como este, en el que se está señalando a esta persona, pues no aplique el fuero constitucional. ¿Qué piensan ustedes, digamos, como representantes, en este caso, de la niñez, como defensoras de sus derechos, de este debate que se ha abierto? Porque más allá del caso, se trasciende a una discusión ya de interés nacional cuando se habla de un artículo, del artículo 236 de la Constitución, donde está contenido precisamente el tema del fuero. Sí, claro. En relación al fuero constitucional, sí es importante considerar que no puede ser utilizado de manera arbitraria, ni como un privilegio tampoco para favorecer hechos delictivos, que pueden considerarse como hechos delictivos. La Lepina es clara en el artículo 243, referido específicamente a la niñez y de cómo funcionarios o funcionarias que gozan de fuero tendría que retirárseles el fuero cuando hay un delito cometido contra niños o niñas. Entonces, en ese sentido, es importante también que se genere esa discusión porque el fuero no puede ser un privilegio, ¿verdad? El fuero, en todo caso, es una medida constitucional para favorecer, en este caso, a funcionarios o funcionarias que en algún momento su reputación podría estar en cuestionamiento y a lo mejor son funcionarios y funcionarias que en realidad tienen honorabilidad. Pero hay casos en donde el fuero es cuestionable y este caso que está ahorita es uno de esos, en donde sí tiene que generarse toda una discusión si vale la pena continuarlo o no. Hasta cierto punto se ha puesto sobre la mesa lo engorroso que resulta, digamos, el tema del desafuero para un delito en el que no tiene nada que ver con el trabajo del magistrado en este caso. Y estábamos hablando de situaciones en las que se captura a la persona, se pone a la orden de la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa lo envía a su casa y nada más envía pues a uno de sus empleados a que vigile lo que esta persona está haciendo. Para muchas organizaciones esto significa como darle todas las facilidades para que esta persona en determinado momento pueda evadir incluso a la justicia. Y bueno, todo el mundo se enfoca, digamos, en si se está violentando los derechos, en este caso de la persona señalada, pero digamos, ¿a dónde quedan los derechos de la víctima en este caso? Que sería una niña de 10 años que también, de acuerdo a los datos que hemos obtenido del proceso, ha testificado ante las autoridades y ha dicho de lo que ocurrió ese día 18 de febrero en el lugar donde se dieron la situación en la que se ve involucrado este funcionario judicial. Sí, aquí le comento. Primeramente, nosotros estamos también respaldando la iniciativa que se ha presentado a la Asamblea Legislativa para que estos casos de agresiones y de feminicidio son los casos en los que se está solicitando el desafuero, ¿verdad? Que quede ya respaldado que en estos casos ya no se podría tener desafuero.
consideramos que son casos en que realmente se debe de aprobar, que ya no se lleve todo ese proceso tan largo como usted lo está mencionando que se debe llevar. Y aquí quizá retomar que en el año 2015, ya de hecho los legisladores, las legisladoras propusieron una reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal en el que se determinaba que las agresiones sexuales son un delito doloso. Es decir, que son delitos que ya se cometen con previo pensamiento y con el completo conocimiento de cuál es el proceso a seguir. Si ya en la Asamblea Legislativa se reconoció que una agresión sexual es un delito doloso, creo que sería muy bueno respaldar esta iniciativa que se ha presentado por grupos legisladores de generar un proceso automático de desafuero para estos casos. Pero como usted bien lo dice, yo creo que este tema tiene dos aristas, ¿verdad? Uno es justamente el proceso legal que se está siguiendo y que se debe de seguir contra el magistrado acusado, pero también pensemos justamente en la niña que ha sido afectada. Y esa es la pregunta de las instituciones. Nosotros cuando en algún momento, durante estas semanas que ha transcurrido, han habido muchos comentarios que va a pasar, en algún momento se dijo que este caso iba a ser un caso con total reserva. Realmente como organizaciones de la sociedad civil y como Plan Internacional nos preocupó bastante esta posibilidad, porque justamente dejamos desatendida qué pasa con la niña. La niña es una niña que definitivamente está siendo afectada, únicamente con que el hecho sea tratado tan mediáticamente con la sociedad civil, definitivamente la niña está siendo afectada. Ahora, se está protegiendo por todo el Código de Protección de la Niñez su identidad, lo cual ha sido muy bueno realmente, pero nos preguntamos, ¿esta niña está recibiendo realmente toda la protección que debe recibir, la asesoría que debe recibir, la atención psicosocial que tiene que recibir en un momento en que ha sido afectada? Yo creo que esa ahora, aparte de darle un seguimiento al proceso legal al señor magistrado, también es una preocupación de Plan Internacional. ¿Realmente la niña está siendo atendida? Y eso realmente en este momento no lo podemos saber, realmente, porque la niña está ahorita amparada con todo un proceso de protección, pero realmente esperamos y hacemos un llamado a las instituciones competentes que sí velen por la restitución de derechos de la niña. Hasta cierto punto, cuando se hablaba de la reserva total en el caso, que esto lo señalaba quien estaba interinamente presidiendo la Comisión de Legislación en la Asamblea Legislativa, hablaba de que era necesario pues proteger los derechos de las personas involucradas, tanto los derechos en este caso del acusado como de la menor, pero no se está enviando una señal hasta cierto punto de impunidad y de sobreprotección de personas que gozan, digamos, de un fuero, o que a la hora de hablar de este tipo de casos, cuando se dice vamos a declarar una reserva total? Claro, por eso es que al igual que la figura del fuero, la figura de la reserva total tiene que ser analizada, y es que la reserva total en todo caso debe utilizarse para proteger en este caso a la niña, a la víctima, en este y en cualquier otro caso, pero no para proteger a los posibles hechores, a los posibles violentadores, porque lo que se hace entonces es favorecer condiciones para una posible revictimización, pero también para que el proceso judicial pueda llevar un curso que no necesariamente sea el debido proceso y que finalmente termine afectando y desprotegiendo a las víctimas. Por eso es que como Plan Internacional sí insistimos que es importante continuar protegiendo y resguardando la identidad y la información que corresponde a la niña y su familia, y esa es como la preocupación, pero sí consideramos que es importante el que como sociedad civil, como país, en ese caso como organizaciones de derechos humanos, como medios de comunicación, sí tengamos el acceso que se requiere a la información, insistiendo, protegiendo la información de la niña y su familia, pero sí conociendo toda esa información de cómo va el proceso, porque este es un caso que debe ser un caso ejemplarizante en nuestro país. No es cualquier persona la que está implicada en esto, me refiero al funcionario. Es un funcionario público que tiene ciertos privilegios y ciertas condiciones si la vemos en relación con la niña y con la familia. Por las versiones que se conoce, estamos hablando de una situación de relaciones de poder totalmente y diametralmente a favor de él y en desventaja de la niña, de la posible víctima. Entonces consideramos que hay muchas condiciones, hay muchas situaciones que se tienen que conocer y que la sociedad debe de tener la mirada puesta en este caso
No es porque no hayan otros casos igual de graves, sí los hay. Bueno, el año pasado la PNC reportaba un total de 4.304 denuncias de violaciones sexuales. Ese es un dato alarmante en un país como El Salvador. Si lo vemos en relación con otros países, por ejemplo, Guatemala el año pasado cerró con 10.800 casos de violencia sexual. Quiere decir que este es un fenómeno social, un problema social que afecta no solo en nuestro país, sino en distintos lugares del mundo. Y hay algo que está sucediendo, por lo tanto es necesario ponerle atención. Este es un ejemplo, este es un caso que tiene que convocar a todo el país a poner la mirada, a poner la atención y darle seguimiento, porque ahora la responsabilidad pasa a otro campo. Si ahora en la tarde la Asamblea, que la expectativa es que ratifiquen la propuesta de desafuero que lleva la Comisión, esperamos que así sea, pero entonces el caso va a pasar a otro campo, a otra instancia. La mirada, entonces, ahora deberá dirigirse a las otras instituciones que van a estar ventilando el caso. Pero sí necesitamos tener esa mirada contralora, porque este caso está poniendo a prueba, en realidad, a las instituciones en nuestro país. Está poniendo en prueba no solo su preocupación y cómo resguardan el interés superior, en este caso de la niña, sino también cómo efectivamente las políticas, las leyes, las normativas son aplicadas a cabalidad. Un punto importante, creo yo, dentro de la discusión de casos como este, está la situación de la denuncia. ¿Qué tanto denuncian las personas, digamos, en El Salvador, sobre todo las víctimas de agresiones, de agresiones sexuales? Porque si hacemos la comparación, en Guatemala, usted decía 10.000 casos, El Salvador 4.000, pero esos son los casos denunciados, pero hay seguramente un subregistro de personas que en ningún momento se presentaron a denunciar, sobre todo cuando encuentran, digamos, que la persona que tal vez a la que van a poner ante la ley es una persona que goza de algún tipo de poder, digamos, que goza de algún tipo de protección por el hecho de ser parte tal vez de un círculo social determinado o de un círculo profesional determinado. ¿Cómo analizan ustedes esta situación en la que, por ejemplo, la denuncia no siempre es, digamos, como un factor determinante en estos casos? Nosotros hemos hecho estudios, ¿verdad?, a nivel comunitario, específicamente enfocado en las niñas, y encontramos que como país sabemos que esta es una problemática grave, ¿verdad?, pero no logramos tipificar completamente el fenómeno justamente por eso, por la falta de denuncia. Tenemos un dato, por ejemplo, que según la Fiscalía General de la República se tuvieron 24.820 denuncias, que obviamente esto es ya cuando la madre decidió denunciar. Pero aparte de eso, únicamente el 14.5% de las denuncias fueron judicializadas. Es decir, tenemos realmente un problema de denuncia, la gente no está denunciando, ¿verdad?, por diferentes factores que luego podemos platicar, pero además de eso, que no se sigue un proceso de judicialización efectivo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Conversamos hoy con Plan Internacional sobre situaciones que afectan a la niñez en El Salvador, situaciones que van desde la agresión sexual y violencia, digamos, o cuando se violenta los derechos de los niños. Regresamos con más después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos conversando con Carmen Elena Alemán y con Yesenia Segovia, ellas son parte de Plan Internacional, y estamos hablando sobre situaciones que afectan a la niñez en El Salvador, situaciones como las que se ha dado y que se ha discutido a nivel mediático en los últimos días, el caso de una agresión sexual que se presume fue cometida por un magistrado de una cámara de lo civil contra una menor de 10 años. Hablábamos de la situación de la denuncia, Carmen Elena, decíamos que mucha gente no denuncia, pero ¿cuáles son las causas que llevan, digamos, a una persona a no buscar justicia en El Salvador? Sobre todo cuando tal vez la agresión se da contra uno de los miembros de la familia que son menores. Mire, Plan Internacional ha estudiado justamente por qué no denuncian las niñas, por qué no denuncian las familias. Y tenemos diferentes causas. Primero, la falta de credibilidad en las instituciones, ¿verdad? La familia o la niña, en este caso agredida, piensa que si denuncia no va a cambiar en nada su situación y más bien se va a sentir vulnerable ante su entorno, ¿verdad? ¿Por qué vulnerable? Porque muchas veces las agresiones son efectuadas por su entorno cercano,
¿Qué sucede si es un abuelo, si es un tío el que está generando la agresión? La niña dice, bueno, si yo denuncio a esa persona que está dentro de mi círculo, más bien me veo más vulnerable, porque primeramente puede ser que mi familia no me crea, y después puede ser que esas mismas personas cercanas tengan hechos de violencia adicionales contra mí. Entonces, ¿para qué denunciar? Primero, tengo un círculo cercano que no me está protegiendo, luego tengo instituciones en las que quizás no tengo credibilidad de que va a seguir un proceso adecuado, y esas dos razones ya son razones para no denunciar. Realmente eso es lo que tenemos que romper, ¿verdad? Eso como sociedad, ¿verdad? Tenemos que trabajar para que ese círculo cercano de las niñas sean círculos protectores, más bien, y que no sean círculos agresores. Y después, que nuestro sistema de protección a las niñas y también nuestro sistema judicial realmente genere factores de protección hacia la niñez. Pero ¿por qué no se logra romper, digamos, el círculo vicioso ese en el que la víctima se siente culpable de las situaciones que ocurren, en la que la víctima dice, si yo digo algo, al final pues quien va a salir peor puede ser yo? ¿Por qué no se logra, digamos, romper esa situación en la que a veces, cuando se trata de, digamos, de una adolescente que es la agredida, mucha gente piensa que tal vez esta jovencita se lo buscó en determinado momento? Sí, porque hay muchos elementos a la base de la violencia sexual. La violencia sexual es lo que se ve de situaciones que están subyacentes. Por ejemplo, vivimos en un país con una cultura también que se ha casi normalizado o naturalizado la violencia. Hay una violencia cultural a la base. Hay teóricos y teóricas que han precisamente teorizado sobre la violencia cultural y dicen que la violencia cultural es todas esas expresiones simbólicas que están ahí reiteradamente reforzando conductas violentas, conductas de discriminación, conductas de desprecio, están a la base. Y esta situación cultural sustenta y reafirma constantemente la violencia sexual. ¿Por qué? Porque en el imaginario de la mayoría de personas, la violencia sexual es vista como, a veces tiende a minimizarse y verse como algo normal. Si le pasó a la abuelita, le pasó a la bisabuelita, ¿qué importa que le pase a la nieta o a la bisnieta o al bisnieto? Porque a los niños también les pasa el abuso sexual. Entonces es una serie de factores que tienen que analizarse. La violencia sexual no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno histórico, es un fenómeno que ha estado reproduciéndose constantemente, y lo que tenemos que estudiar y analizar es cuáles son todas esas variables o esas condiciones que están a la base y que constantemente están alimentando esas ideas y esos mitos arraigados. ¿Por qué las niñas pueden sentirse culpables? Bueno, porque no se les cree cuando cuentan, porque cuando ellas se atreven a decir, me sucedió esto, lo primero que se hace es cuestionarlas a ellas, preguntarles, por ejemplo, ¿qué hiciste? A vos quizás te gustaba lo que él te decía, lo que él te hacía. Estamos culpabilizando y revictimizando a las niñas y no protegiéndolas como debería de ser. Entonces, hay una serie de factores que están contribuyendo para que en el país persista la impunidad, y a la par de eso también, como decíamos, casos reiterados que se conocen, unos que tienen denuncia, otros que no son denunciados y que están dando un mensaje a los agresores, porque también eso es importante decirlo. Cuando en una sociedad la cultura, las instituciones, todo lo que se mueve en este país no se pronuncia, no hay una sanción contra los agresores, el mensaje que se le está dando es: puedes seguir delinquiendo, puedes seguir cometiendo esos actos, no hay problema. Es como una conducta que está siendo reforzada constantemente. Pero Yesenia y Carmen Elena, ¿consideran ustedes que hay un vacío en las políticas del Estado salvadoreño en el sentido de hablar directamente sobre el tema de las agresiones sexuales? Porque hemos escuchado políticas como, por ejemplo, la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, donde se habla de potenciar y de proteger los derechos de los niños, pero nada dicen sobre el tema de las agresiones sexuales, que son tan comunes y son, digamos, un golpe que está constantemente, afectando a muchos niños y niñas en El Salvador. Fíjese que eso es lo particular, digamos, El Salvador tenemos que reconocer, y no solamente ser reconocido a nivel internacional, que tiene uno de los marcos legislativos, marcos normativos más fuertes de la región. Tenemos un sistema nacional de protección, tenemos la LEPINA, que es la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia, tenemos ya juzgados
especializados para la mujer, en este caso son mujeres las afectadas. Tenemos protocolos de atención, tenemos protocolos de atención específicos en la Fiscalía General de la República, en la Policía Nacional Civil, bueno, hasta el Ministerio de Educación, digo hasta el Ministerio porque también el Ministerio de Educación tiene protocolos de actuación en casos de agresiones y violencias sexuales contra niños y niñas. Es decir, porque realmente como país tenemos un marco normativo robusto. Creo que la problemática ya no se trata de leyes, ya no se trata de marcos normativos, sino más bien en el cumplimiento de los mismos, ¿verdad? Ahora el reto del país es que tengamos realmente una coordinación entre las diferentes instancias para que las denuncias que se logran hacer, primeramente el reto es llegar a la denuncia, ¿verdad? Para que las denuncias que se logran hacer realmente sigan un proceso judicial. Según como los datos que estábamos comentando, únicamente del 100% de denuncias, únicamente el 14% de denuncias son judicializadas. Entonces, más bien el reto del país es que el sistema normativo, el sistema judicial que ya está vigente, que funcione. Y para eso, ¿qué tenemos? ¿Qué falta, digamos? Primeramente, bueno, podemos hablar de presupuesto, ¿no? Que a nivel nacional se asignen partidas presupuestarias específicas para trabajar en el tema de seguimiento a la denuncia. Pero bueno, podemos decir, quizás el país no tiene los recursos necesarios para asignar presupuesto. Debería, pero bueno, entonces comencemos por la buena coordinación. Que las instancias realmente estén vinculadas y articuladas para poderle dar seguimiento a las denuncias. Porque ¿qué pasa en este momento? Y es otro de los limitantes porque los procesos judiciales no continúan. Y es porque la niña, dada la descoordinación intrainstitucional, se le demanda realmente generar todo el proceso de denuncia en cada institución, en la PNC, luego en la Fiscalía, luego entonces tiene que ir a diferentes instancias a nuevamente explicar qué es lo que le ha pasado. ¿Qué es eso? Eso es una revictimización. La niña se cansa, es emocionalmente difícil para la niña enfrentar este proceso continuo. Entonces, realmente pensamos que si hubiera una mayor coordinación intrainstitucional, los procesos de judicialización aumentarían. Estaba revisando algunos datos y decía que 2018 cerró con la estadística más alta de mujeres menores de 12 años que denunciaron acoso en los últimos 6 años. De acuerdo, pues eso es un documento que maneja la Fiscalía General de la República. Más allá tal vez del dato, es una situación grave porque estamos hablando de niñas en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de violencia de algún tipo, ¿no? Claro, pero acá de nuevo, ¿quiénes son las personas responsables de aplicar las normativas? Pues precisamente son funcionarios y funcionarias que vienen de toda una formación, muchas veces formación tradicionalmente machista, porque también es importante señalarlo, funcionarios públicos que ejercen masculinidades violentas, con comportamientos y actitudes muchas veces violentas, y que toda esa formación queda de manifiesto al momento de actuar o al momento de ejercer su rol como funcionariado. Por eso es importante también que consideremos que a la base de todos estos problemas sociales hay muchas cosas que como país se convierten en un reto abordarlas. El tema del presupuesto es una situación, el tema de la aplicabilidad de las normativas, incluso también es importante hacer esa reflexión de si hay una armonización de las normativas, porque por ejemplo recientemente en agosto del 2017 se hizo una reforma al Código de Familia para prohibir el matrimonio infantil. El Código Penal, por ejemplo, está penalizando cualquier acceso carnal que se tenga con una niña o niño. Pero sobre este punto, Yesenia, había una situación que me llamaba mucho la atención en el sentido de que decía de que efectivamente se hacen todas las reformas legales. Se prohíbe las uniones de adultos con menores a través de la reforma que se hizo al Código de Familia. Y ya Carmen Elena nos decía de que El Salvador no tiene problemas en cuanto a leyes. El problema es, digamos, qué tanto estas leyes son aplicadas y qué tanto las víctimas, digamos, reciben la atención que necesitan, ya que al menos lo que establece el entramado legal que ya está establecido en el país. Pero en el caso de las uniones, yo estaba leyendo reportes que decían de que las situaciones han continuado igual,
que el hecho de que se haya reformado el Código de Familia no ha evitado que más adultos se continúen uniendo con menores, o que sea la misma familia de estas menores la que esté favoreciendo este tipo de uniones, y como nunca nadie denunció, el caso sigue y la situación, digamos, que se pretendía evitar a través de la reforma legal, no se ha evitado. Ese para mí es un claro ejemplo de lo que estamos hablando, ¿verdad? El país cuenta con un marco normativo muy robusto, pero de eso, a que se aplique, creo que hay una brecha, ¿verdad? Y ese es el reto del país, que de esos avances, para nosotros el tema de la reforma al Código de Familia realmente es un avance de país, poder determinar que ya no, legalmente ya no se den los matrimonios tempranos. Pero hay este reto, ¿cómo como sociedad, como país, acogemos estos cambios normativos? Y ahí es cuando vamos, falta de presupuesto, ¿verdad? Nos preguntamos cuánto ha sido la inversión en toda la estructura judicial para poder aplicar esa nueva ley. Hemos capacitado realmente a quien ejecuta la justicia para poder realmente acatar esa ley. Y también vamos más allá, hemos hecho campañas mediáticas, campañas de sensibilización para que las familias también condenen este tipo de hechos. Nosotros también estamos pensando que el gobierno debería estar invirtiendo en esto, ¿verdad? En campañas que posicionen la problemática, por ejemplo, campañas para prevenir la agresión sexual. Ya vimos una campaña que se lanzó a través del CONNA, que fue una campaña muy buena, que está posicionando ya el tema, y más de eso necesitamos, que el gobierno empiece a decir, como instituciones protectoras de la niñez, a posicionar el tema, decirle a las familias, esto no es normal, y dado que no es normal, denuncie. La cifra que tú dabas sobre el incremento de la denuncia de casos de agresión sexual, yo realmente lo veo con buenos ojos, porque pienso que, dado lo que puede estar sucediendo es que las familias ya estén más sensibilizadas y estén denunciando. Yo pienso que esa cifra ha sido una cifra escondida durante años. Probablemente las familias simplemente no querían denunciar por miedo, por falta también de reconocimiento que es una agresión sexual, porque también eso puede pasar, ¿verdad? Que la agresión sexual esté sucediendo y que el tema esté tan naturalizado que la familia simplemente no lo reconoce. Y si no lo reconoce, bueno, obviamente no denuncia, pero este incremento también me pone a pensar, puede ser ya que hemos avanzado y que ya estamos reconociendo que es una agresión, ya estoy denunciando, y ahora lo que se trata es qué hacemos con esas denuncias. Ahora bien, me gustaría conocer su opinión sobre otra situación que tiene que ver siempre con agresiones sexuales. Estábamos revisando algunos datos que en Estados Unidos, en los centros de resguardo para niños migrantes, ha habido una cantidad de denuncias sobre abusos sexuales cometidos dentro de esos centros de resguardo, que realmente es un dato alarmante. Se hablaba de más de 14,000 casos de abuso sexual cometido, digamos, en centros donde se supone que van a proteger a los niños migrantes que van desde Centroamérica buscando, a veces junto a sus padres, digamos, una mejor condición de vida en la parte norte del continente, específicamente en Estados Unidos. La mayoría de estos niños son separados de los padres. Al llegar, digamos, a la frontera, los padres son enviados a centros de resguardo para adultos, y a los niños a centros de resguardo que están bajo el sistema de salud de Estados Unidos. Pero resulta ser que dentro de estos centros de resguardo se cometen estos abusos. ¿Cómo ven ustedes esta situación, que se supone que en un país desarrollado como en Estados Unidos ocurran este tipo de abusos contra niños dentro de los centros de protección? Claro, pues lo vemos con preocupación, por supuesto, ¿verdad? Con alta preocupación, porque, como muy bien lo dice usted, se supone que estos centros deberían de ser centros de protección y de resguardo. Y lo que se encuentra es que los niños y niñas allí mismo encuentran al abusador. Allí mismo está la persona que comete cualquier tipo de violencia sexual en su contra. Vemos con preocupación porque este es un tema también que toca a las instituciones y toca a los estados. Es importante conocer qué dice el gobierno de los Estados Unidos al respecto de estas agresiones y todo tipo de violencia sexual que enfrentan los niños, qué dice el Estado salvadoreño respecto a esas agresiones que se cometen con niños y niñas salvadoreñas. Como decimos, pone a prueba también la respuesta y el compromiso de los estados en materia de derechos humanos de la niñez. Mire, el tema de la violencia sexual ha sido reconocida como actos de tortura de género
por ejemplo, por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. ¿Qué significa esto? Que si es considerado como tortura, es un crimen de lesa humanidad también, como ha sido reconocido por el Estatuto de Roma. Significa que no estamos hablando de cualquier tipo de violencia o agresión, estamos hablando de una violencia sexual que atenta directamente contra la integridad del niño, la niña o la adolescente. Creo que es importante que hagamos un alto en este punto para que dimensionemos el impacto que tiene en la vida de un niño, de una niña, una situación en la que, digamos, está vulnerable, una situación en la que sus derechos son violentados. ¿Cuál es el impacto que ustedes como Plan Internacional han medido, digamos, en la vida, de que tiene en la vida de un niño el hecho de haber sido abusado, de haber sido agredido sexualmente, digamos, en cierta etapa de su vida? Partamos del hecho que la agresión sexual es reconocida como un crimen de lesa humanidad a nivel internacional. Yo creo que desde ahí se reconoce el impacto que una agresión tiene en un niño o en una niña. Definitivamente una niña que ha sido agredida sexualmente se le truncan sus sueños. La afectación es tan grande que la niña puede estar aislada. Yo creo que tenemos que hablar sobre cómo se reconoce en una niña cuando ha sido agredida sexualmente, y es que tiene un aislamiento completo, inmediato. Si una niña antes era sociable, le gustaba ir a la escuela, repentinamente quiere estar sola. Un cuadro bastante, bueno, depresivo, ¿verdad? Y se siente menos valorada. Toda la autoestima se le ve afectada, y este impacto es un impacto no es ni siquiera de mediano plazo, es un impacto de vida, ¿verdad? Para eso es que sabemos que ante estos hechos tenemos que acudir a una atención psicosocial bastante fuerte, y esa es la pregunta que nosotros realmente nos hacemos. ¿Tenemos los recursos como institución, como país, para que una niña pueda realmente ser atendida en la forma integral que tiene que ser atendida cuando es afectada? O lo está haciendo El Salvador, Exactamente. La interrogante, porque víctimas hay miles. Justamente, la pregunta es: ¿lo está haciendo? Pues parece que no en todos los casos, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando pensamos nuevamente que las familias más desfavorecidas son las que en estos casos también son desfavorecidas, ¿verdad? Porque son familias que no pueden costear toda una atención integral que la niña necesita en un caso en que ha sido afectada. Es que esa es una de las grandes interrogantes, porque decían, El Salvador, usted mismo lo mencionaba, Carmen Elena, cuando decía, tiene un sistema robusto en cuanto, digamos, a leyes, en cuanto a reformas que se han hecho para castigar ese tipo de cosas, pero la pregunta del millón es, ¿se cuentan con las condiciones para atender a las víctimas y no solo, digamos, ofrecerles justicia, sino también una atención que les permita, digamos, superar esa etapa de su vida? Aquí le quiero comentar que nosotros hicimos un estudio de la inversión del Estado en casos de agresiones sexuales, y el estudio lo que nos arrojaba era que el 90% de los recursos que se invierten primeramente es en atención, pero en una atención médica, lo ejecutaba el Ministerio de Salud, y no hay después de eso un programa integral nuevamente para la restitución de los derechos del niño o de la niña. Pero vamos más atrás, tampoco hay fondos para prevención. Entonces creemos que tenemos que trabajar ese tema de una manera integral como país, ¿verdad? Invertir en la prevención, pero también invertir en la restitución de los derechos. Creo que a este momento el paso que hemos dado como país es tener un marco normativo, como nuevamente lo repetimos, pero tenemos que invertir en la restitución de los derechos de la niña, que es un reto de país, es un reto grande, porque estando en las comunidades como Plan Internacional reconocemos que hay muchísimas niñas afectadas por agresiones sexuales. Yesenia, ¿cuál, digamos, debe ser la actitud de las familias en este caso, cuando una de sus miembros ha sido, digamos, agredida sexualmente, digamos, y qué es lo que no se está haciendo? Porque de pronto ya hablábamos de cómo la misma familia a veces victimiza a la persona que, digamos, que ha sido agredida. Sí, bueno, lo primero es creerle. Cuando la niña o el niño le dice, me está sucediendo esto, alguien me está diciendo cosas que no me gustan, me está tocando, hay que creerle, no poner en duda lo que la niña o el niño está expresando. Y segundo, también informarse. La información es clave, es necesario saber
quiénes son las instituciones que están obligadas, no que hacen un favor, sino que están obligadas a dar respuesta, como la Policía Nacional Civil, el CONNA, la Junta de Protección, Fiscalía. Es importante que las familias sepan eso. Es importante que las familias sepan también que si no ponen la denuncia también se convierten en cómplices de ese acto de violencia. Si el abusador está dentro de las familias es mucho más complejo, pero es necesario porque en muchos casos también, casi en la mayoría de casos, la violencia sexual es reiterativa, sucede una vez, otra vez, y incluso hay casos en donde alarmantemente puede llegar hasta un feminicidio. Y eso es importante, que la sociedad se sensibilice y tomemos conciencia de nuestra responsabilidad, que no esperemos que solo el Estado tiene que actuar. El Estado también somos todos y todas las personas. Muy bien, Carmen Elena, Yesenia, yo les agradezco que hayan venido a conversar con nosotros esta mañana y a poner en perspectiva una situación que es muy real y que está ocurriendo seguramente en muchos rincones de El Salvador, y que es importante evidenciar y ante todo denunciar, y sobre todo pues garantizar justicia a las víctimas. En casos como el que hemos discutido, pues estaremos también a la expectativa de lo que ocurre en la Asamblea Legislativa esta tarde con el caso del magistrado que está siendo señalado pues de agresión sexual a una niña de 10 años. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. También quiero invitar a todos los televidentes que pongamos atención en todo lo que esta semana sucederá, bueno, en este caso específico, pero también en el marco de la conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Mujer. Como Plan Internacional estaremos haciendo bastantes actividades en el marco de este día y posicionando también la problemática de la mujer. Sí, bueno, muchas gracias también por la invitación. Estamos siempre como Plan Internacional a la orden para poder tener también una posición y compartirla con la población. Ahora en la tarde la Asamblea Legislativa va a ratificar eso, esperamos que sea así, pero también luego el caso pasa a otras instituciones y como Plan Internacional estaremos a la expectativa, dándole seguimiento, y esperamos que la sociedad también lo esté. Así es, esta ha sido la entrevista de esta mañana, de este lunes 4 de marzo de 2019, aquí en Hechos AM. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más noticias para ustedes.